Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo seminario integrado dentro de las jornadas web La Ciudad Post-COVID, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos y la Diputación de Cádiz. Voy a dar la palabra a continuación a doña Isabel Sureña Fernández, que en nombre de ambas instituciones organizadoras va a introducir este acto. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a estas jornadas que ya comenzaron el miércoles 22 de julio. Son 3 jornadas frutos de un convenio que hemos elaborado con Diputación de Cádiz, con el área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible y nuestro Colegio Oficial de Arquitectos. Estas 3 jornadas están todas englobadas bajo el título genérico La Ciudad Post-COVID. Y en ellas consecutivamente hemos querido hacer un zoom desde el urbanismo general a la vivienda, pasando por el espacio público, que es el tema que nos ocupa hoy. Nuestro título de hoy es del segundo seminario, es la transformación del espacio público, la solución a un conflicto. Si en la primera ya analizamos el enfoque de la ciudad de cara a resolver los problemas de la crisis sanitaria que nos había traído el COVID y nos había puesto de manifiesto en la disyuntura entre ciudad compacta y ciudad dispersa, hoy nos vamos a centrar en el espacio público. El espacio público como intercambiador de relaciones sociales y medioambientales, sea cual sea el modelo de ciudad, que es necesario analizar y trabajar. Siempre, como no puede ser de otra forma, va de la mano del cambio climático. Hoy tenemos una parrilla de expertos que van a estar moderados por el periodista Carlos Mármol, entre otros del periódico El Mundo, y entre nuestra parrilla de expertos de ponente tenemos a Esther Higueras, profesora titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPM de Madrid, Carlos Llop, igualmente profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Barcelona, y José Antonio Corraliza, que es sociólogo y psicólogo, y entre los 3, que son personas activas en el debate que nos ocupa, nos van a dar una visión del tema centralizado en la transformación del espacio público. Estas jornadas están dirigidas no solo a arquitectos, sino a la sociedad en general, a los sociólogos, ambientólogos, ecologistas, a los habitantes y a los dirigentes políticos. Nuestra finalidad es motivar, incentivar y tomar las nuevas pautas para el cambio que tenemos que volver a iniciar. Tenemos inscrito casi a la hora que tenemos en la actualidad 217 personas. Esperemos que seáis más y que os interese a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Isabel. Como acaba de decir la decana, la estructura de estos webinars, como sabéis, está caracterizada por la presencia de una terna de expertos y, sobre todo, por la moderación de un periodista, que en este caso hemos confiado esta misión a Carlos Mármol. Carlos Mármol, que le gusta definirse como un escritor de periódicos. Labor a la que lleva entregado casi 30 años, compaginando el periodismo de opinión con la literatura de ideas. Una vocación que despertó muy pronto, concretamente a los 19 años, en aquella legendaria cabecera del Correo de Andalucía, y que continuó una década más tarde trabajando ya para el Diario de Sevilla, periódico del que formó parte también de su fundación y donde trabajó durante más de 14 años desempeñando múltiples y diferentes tareas, desde columnista hasta labores de dirección. Esta dedicación a la prensa escrita está respaldada por una sólida formación académica. Carlos, entre otras titulaciones, es licenciado en Filología Hispánica, doctor en Teoría de la Literatura y máster en Literatura General y Comparada por la Universidad Hispalense. Y actualmente es articulista en los periódicos El Mundo, La Vanguardia y Crónica Global y coordinador editorial de Letra Global, la revista cultural que edita este último medio. Excelente conocedor de la política, la sociedad y la cultura andaluza, ha realizado frecuentes incursiones en territorios afines a la arquitectura y el urbanismo, expresando siempre con claridad, con rigor e independencia sus opiniones al respecto. Todas estas características son marcas de la casa. Aunque no siempre en este orden, a Carlos le gusta siempre despedir su currículum diciendo que lee, viaja y escribe. Y de vez en cuando aportamos nosotros, se deja convencer o se deja enredar para moderar actos como el que ahora mismo nos ocupa. Muchas gracias, Carlos. Si quieres puedes activar tu cámara por aceptar nuestra invitación. Y sin más, te voy a ceder la palabra para que pueda dar comienzo este seminario, no sin antes recordarles que pueden formular
todas aquellas cuestiones o preguntas que deseen a través de la pestaña Preguntas que encontrarán en la plataforma que estamos utilizando, en la plataforma GoToWebinar. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo los tractos para que dirijas el debate. Tienes que activar el micrófono, Carlos. Ahora, creo que me oís, ¿no? Bien. Perfecto. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la decana. Buenas tardes a los ponentes. Buenas tardes a nuestra audiencia que está conectada con nosotros. Agradecer a Tomás la generosa presentación. Leo, escribo, viajo y ahora hago webinars. Así que vamos a ver si entre todos conseguimos que esto vaya bien. Bueno, no me voy a extender un poco en el formato, porque ya todos los ponentes lo conocen. Lo que vamos a hacer es abrir un primer turno de intervenciones, que vamos a comenzar con Esther Higueras, que es profesora titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, responsable del área de urbanismo del Grupo de Investigación ABIO de la UPM, y directora del Grupo de Innovación Educativa Urban Networking Workshops. Su trabajo está centrado en la investigación teórica y aplicada en planificación ambiental, urbanismo bioclimático, ordenanzas ambientales y salud urbana, frente al reto del cambio climático. Hola, Esther, tú vas a ser la primera. Digamos, las intervenciones iniciales están estimadas en torno a los 10 minutos. Seremos flexibles, pero rigurosos con el tiempo. Y yo lo que te voy a pedir en primer lugar, igual que al resto de ponentes, es que por favor en la intervención haya algún tipo de propuesta concreta al final para un poco debatir sobre ella en el segundo turno de intervenciones. Así que si te parece, pues empezamos. Esther. Esther, ¿me oyes? Esther, realmente yo creo que... Perfecto. ¿Sí? ¿Se oye? Tenemos... Ahora, Esther, es que se cortaba un poco la conexión. Ahora parece que sí. Adelante, Esther, por favor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por la oportunidad de explicar un poco las últimas investigaciones que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre el espacio público, que es uno de los elementos claves de la ciudad. Es donde se relacionan todas las personas, las actividades, y es como si dijéramos la esencia de la ciudad. Y bueno, pues el conflicto yo creo que está muy claro, todos lo vivimos y lo percibimos. Vamos a buscar un poquito la solución. Bueno, desde la cultura mediterránea yo creo que el uso que hemos hecho del espacio público a lo largo de toda la historia pues va un poco con la idiosincrasia de la cultura, ¿no? Entonces, por muchas causas, ¿no? También elementos sociales, la bondad térmica durante muchos días del año, también las viviendas que son pequeñas y se están muchas veces mejor fuera que dentro. Y bueno, pues todo esto ha hecho una la ciudad que todos conocemos y que bueno, ahora un poco se ha valorado muy positivamente desde los índices de sostenibilidad. Pero bueno, nosotros sabemos profundamente todos los beneficios que esto conlleva. También sabemos y conocemos cómo en determinados días especiales del año, pues todos los espacios públicos se transforman para un montón de situaciones excepcionales y bueno, pues esto también es una forma de usar el espacio que todos estamos muy acostumbrados. Bien, ¿qué ha pasado un poco ahora? Pues la ciudad moderna pues tiene un espacio público en el cual el protagonista mayoritario pues es el automóvil en muchas horas del día, ¿no? Entonces, la situación que estamos viviendo ahora pues nos ha un poco hecho reflexionar sobre si se podría usar la calle de otra manera, qué conflictos se podrían resolver, cómo se podría resolver. Y bueno, pues este es un poco el objeto de la intervención.
Bien, en las ciudades, ¿cuándo se usa el espacio? Aquí yo creo que el factor del tiempo es una variable que ahora tenemos que dimensionar igual que el espacio, ¿no? Tenemos que diseñar el espacio, de eso los planificadores pues realmente sabemos y lo hemos estado haciendo a lo largo de mucho tiempo, pero ahora también tenemos que resolver el problema del uso flexible, el uso en el tiempo por diferentes actores y vehículos y personas que van a confluir ahí todas sus actividades. Bien, nosotros hemos trabajado en 2019 en un proyecto europeo que les invito a que conozcan, tienen ahí un poco la referencia de la página web. Es un proyecto europeo que ganamos en un concurso competitivo que se trataba de coger un barrio consolidado de una ciudad, elegimos la ciudad de Madrid y el barrio de Usera, y en él estudiamos un poco todos los conflictos que se producían en el espacio público, pero además desde un punto de vista de salud urbana. Yo llevo trabajando en temas ambientales pues toda mi vida, 30 años o más de 30 años, pero desde el 2015 hemos empezado a trabajar en temas de salud y hemos visto cómo aparecen muchísimas interacciones entre ambos y en este sentido el proyecto UniHealth sí que proponía una visión de reconversión del espacio público desde la salud de las personas. Bueno, esta es una imagen de las calles que nos ha dejado el panorama del confinamiento y hemos visto pues, muchísimos carriles vacíos durante muchísimas horas y bueno, pues nos ha hecho pensar, ¿no? Pensar mucho, es decir, ¿se puede transformar esto? ¿Podemos diseñar esto de otra manera? También las medidas que ahora estamos usando, ¿no? El distanciamiento social, las terrazas, pues nos han añadido ahora un conflicto de intereses variados encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el panorama actual que vamos a intentar buscar pues, respuestas o nuevas vías de acción durante esta ponencia de hoy. Bien, se está escribiendo mucho, la nueva movilidad, la ciudad post-COVID, la reflexión académica para convertir estos espacios en otras cosas. Tenemos ahora ya, pues hemos visto experiencias de muchas ciudades muy variadas y bueno, pues ahora nos encontramos en un momento extraordinario, ¿no? Porque realmente aparece una gran diversidad de acciones encima de la mesa y bueno, pues merece un poco la pena reflexionar sobre ellas y establecer un poco estas nuevas vías de acción de cara al futuro. Bueno, ¿qué podemos hacer? Me voy a dirigir un poco a los planificadores, a los arquitectos, que somos, yo creo, mayoritaria en esta sesión, aunque desde luego estas soluciones tienen que pasar por una escala multidisciplinar, es evidente, y vemos que, bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible, que son ahora como nuestra guía, ¿no? Que deben de establecer qué tenemos que hacer y cómo tenemos que resolver los conflictos de la ciudad, pues el objetivo 3 y el objetivo 11 están directamente relacionados con estas nueva necesidad de que el espacio público tenga que tener una nueva visión y un nuevo diseño. Bueno, algunas de las ideas para resolver el conflicto. Pues, por ejemplo, una de ellas, usos temporales del espacio público. Aquí ven ustedes la ciudad de Hong Kong. En Hong Kong lo que pasa es que no hay apenas espacio para tanta gente, o sea, realmente no se cabe, hay una densidad tan... Entonces, ¿cómo se resuelve el esparcimiento, los usos recreativos a lo largo del día, de la semana? Bueno, pues en Hong Kong han tomado la opción de establecer, cerrar las calles los fines de semana, cosa que también hemos visto ahora, y entonces los días laborables se llenan de coches, pero en los fines de semana aparecen este tipo de cosas que ven aquí, tiendas, chiringuitos, mercadillos y todo esto estructura pues una nueva visión de la ciudad.
también podemos irnos a otros usos en otras plantas, no solo usar la planta de calle, sino aquí también en ciudades con mucha densidad y mucha actividad, pues aparece una nueva pasarela de nuevas actividades posibles, de esparcimiento, de relación, de comercio, de lo que sea. Y también necesitamos, o yo creo que el objetivo desde la planificación sería hacer un plan de uso temporal del espacio público desde los ayuntamientos. La idea es que tuviéramos como unas líneas claras de acción y bueno, aquí hay muchísimas posibilidades. Yo pongo 3 objetivos claros que son la ciudad paseable, el incremento de la vegetación en la escena urbana y establecer unos nuevos espacios de convivencia intergeneracional como 3 vías posibles para introducir calles más saludables, ¿no? Estas 3 medidas han sido fruto de un estudio que vemos a continuación en la siguiente foto, que son las estrategias que hemos hecho para diseñar ciudades saludables por un encargo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el año 2019, antes del COVID realmente. Y bueno, en esta idea está redactada por el profesor José Fariña y por la profesora Emilia Román y yo misma, y entre los 3 hemos establecido estas 3 líneas, ¿no? Diseñar espacios saludables pensando en ciudades para caminar, introduciendo más espacios verdes dentro de la ciudad y generando espacios de convivencia intergeneracional. Este manual pues, se fue presentado en noviembre de 2019 y bueno, pues está disponible en web. Queremos ahora hacer un libro con todo esto, pero bueno, esta es un poco la aportación o la solución que supongo que nos dará para hablar en estos minutos de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, sobre todo por la exactitud con respecto al tiempo. Muy interesante tu reflexión. Ahora, en el segundo turno, te preguntaré algún par de dudas al respecto de la propuesta. Si os parece, pasamos al segundo ponente, que es Carlos Job Torné. No lo veo en el... Ahora. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te presento, si me lo permite. Carlos Job Torné es doctor arquitecto, especializado en diseño urbano, planeamiento urbano y territorial, paisajismo e historia urbana. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Barcelona, si mis datos son correctos. Hizo una tesis sobre los espacios proyectuales de la metrópoli, cambios en la estructura espacial del área central metropolitana de Barcelona entre 1976 y 1992. Y después es profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès y la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, el currículum de Carlos es muy amplio, afortunadamente, para que demuestra, digamos, que ha tocado, digamos, la academia y el ejercicio profesional y el mundo de las publicaciones. En el campo del ejercicio profesional, bueno, junto a Sebastián Jornet y Joan Enric Pastor, es cofundador y director de un estudio de arquitectura de urbanismo, Jornet Job Pastor Architectes, con el que ha obtenido prestigiosos premios nacionales e internacionales por algunos trabajos, entre ellos el Premio Europeo de Urbanismo 2010, el Premio Nacional de Urbanismo 2006 con el Plan de Transformación del Barrio de la Vina de Sant Adrià de Besòs, el primer premio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo con el proyecto del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Montmeló, el Premio Cataluña de Urbanismo 2016 con el Plan de Ordenación Urbanística Municipal del Vals. Y bueno, bastantes más. No sigo un poco para no, digamos, consumir el tiempo con su trabajo. Sí me interesaría un poco, por poner un poco en suerte tu intervención, Carlos, que nos explicase, bueno, qué hacemos con los espacios públicos que, digamos, hemos pasado de una situación en la que las calles estaban llenas y algunas ciudades sufrían, pues digamos, cierto conflicto por la gentrificación, la utilización incentiva de los espacios públicos por hostelería y otro tipo de cosas, a un escenario de calles vacías. Y ahora, digamos, está la incertidumbre de si vamos a un escenario de calles vigiladas, ¿no? Por establecer tres pautas. Adelante y cuéntanos cómo lo ves. Bien, en primer lugar, muchas gracias al colegio y a la Diputación de Cádiz
Miren, la definición que a mí me gusta más de ciudad, y luego me entroncaré con los preguntas, ¿no? ¿Sabes? La definición que me gusta más de ciudad es el lugar donde encuentro lo que no busco. Yo creo que el espacio público en parte también es el lugar donde encuentro lo que no busco. Tal vez para empezar también a polemizar en parte, debo decir que esta experiencia de la calle vacía, la ciudad que de repente se vuelve a expresar como renaturalización del propio territorio que la vuelve a recolonizar y a ponerla en su lugar, en parte no solamente la he encontrado interesante desde el punto de vista estético, sino también la he encontrado interesante desde el punto de vista antropológico. Si la humildad es una característica que debería primar en algunas prácticas, digamos, políticas, sociales, que humildad viene de humus, igual que hombre, y es tierra fértil, me parece que volver a darnos cuenta de que la ciudad sin la ciudad, que el espacio público en su propio origen como espacio, digamos, territorial no mineralizado, darnos cuenta o tomar conciencia de este tipo de cuestiones me parece clave. Voy casi directamente a una interpelación que sería casi como la conclusión o la tesis, porque si no tengo tiempo de enseñarles todo lo que he preparado, lo dejaríamos casi con esta posición tesis. Yo creo que después de tantas pandemias, ¿no?, de tantas atrocidades que hemos vivido en términos civilizatorios, ¿no?, también con la conciencia de los límites del planeta que Rockström y los grandes ecólogos nos están planteando, por ejemplo, en los informes como The Planetary Boundaries. Yo creo que si no hemos producido una transformación radical de las ciudades, a veces me pregunto, ¿será la pandemia del COVID-19 la que introduzca transformaciones profundas? Mi tesis es que no lo creo, pero que confío que, como cualquier proceso crítico, extremadamente crítico y violento, nos provoque la implicación y el compromiso para la acción pública. Para mí, el espacio público es el espacio de la acción pública y esto tiene un valor clave en la reflexión que estamos teniendo, ¿no? La ciudad, decía Ortega y Gasset, está llena de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, no sigo leyendo, todos llenos de vitalidad que gira en torno a los vivientes, a las personas, pero también a aquellos que ocupamos este gran ecosistema que es la ciudad-territorio. El problema es que de repente nos hemos dado cuenta que no encontrábamos sitio, megalopolización, regiones urbanas, constelaciones urbanas, movilidad tremendamente como transporte y desplazamiento tremendamente alta, y de repente viene una situación como este virus invisible y nos provoca elongación en la distancia, ¿no?, desorientación y perplejidad porque no podemos salir. Es decir, la ciudad post-COVID, transformación del espacio público, que es el título que se nos ha puesto para este debate, entra en una especie de nos propone una gran paradoja. He ido descomponiendo el título, ciudad, una breve definición, un sistema organizado. Un sistema organizado, sí, debería serlo, funcionalmente y de estructura y espacial, que permita intercambios de bienes y servicios, información y conocimiento, flujos culturales e interpersonales. Es en esta línea donde la ciudad post-COVID nos ha provocado algunas regresiones, realmente algunas regresiones civilizatorias, incluso de gran impacto en términos psicosocial. Una regresión al mundo del yo, una regresión a este destacamiento, desligarse, se détaché, que dirían los franceses, de nuestro espacio social. Y esto en parte pone a prueba la eficiencia de nuestras organizaciones sociales y, por tanto, de las ciudades. Este sistema organizado como ciudad, que históricamente a través del planeamiento, a través de la acción pública, se ha caracterizado por mejorar la calidad integral del espacio, la funcionalidad, la capacidad de dar servicios, la capacidad de activar economía, a través de la pandemia hemos visto cómo transitoriamente grandes vacíos urbanos, cómo se levantan nuevas restricciones, pero tengo un poco la sensación que cuando se levantan estas restricciones volvemos a prácticas muy similares a lo que antes fueron. Por lo tanto, el espacio nos ha puesto de relieve, el espacio COVID nos ha puesto de relieve un cambio, una transformación en la percepción que nosotros podemos tener del mismo, en lo bueno y en lo malo. Y está por ver si realmente somos capaces, espero,
y en estos debates o en los trabajos que nos ha mostrado Esther o en las prácticas políticas incluso del urbanismo táctico, espero que se generen nuevas cosmogonías que nos permitan volver a recuperar qué entendemos por intencionalidad pública, aquello que el geógrafo de Mateix o que determinados urbanistas, ¿no?, llamaban, sobre todo en la cultura italiana, l'intencionalitat pública, la acción pública, la acción sobre el espacio. Un espacio muy conocido, unas acciones de Aldo Van Eyck, los Playground, como respuesta a volver a disponer de este espacio de encuentro de los niños y las niñas, de reubicar las escuelas, de proponer frente a una destrucción devastadora de la Segunda Guerra Mundial, espacios de interés. Tanto los atributos y características que definirían qué entendemos por espacio público, cómo lo consideramos, yo creo que ponen la habitabilidad, la actividad y la movilidad como factores centrales con o sin pandemia. Yo me he resistido mucho a hablar de estos temas y darle tanta importancia que la tiene escatológicamente la pandemia, pero yo creo que una buena vivienda, un buen barrio, una buena ciudad antes del COVID lo ha sido durante la COVID y lo seguirá siendo después del COVID. Esto no excluye, no huelga, que realmente tengamos que plantear como un desideratum de nuevas especies de espacios, que aunque sean canónicos, aunque sean híbridos, aunque sean nuevos, planteen qué es y qué no es el espacio público. Como ven, sostengo el espacio público, el de la acción pública, donde la convivencia, la creatividad, el conocimiento y algunas cosas más, con o sin pandemia, realmente sean los lugares compartidos entre lo público y lo privado, entre lo estrictamente y de alguna manera majestuosamente público, el espacio social, que me interesa mucho más que algunas afirmaciones. Imágenes, digamos, que forman parte de nuestra historia, donde la distancia, la protección, en este caso incluso desde el punto de vista moral o desde el punto de construcción de nuestros comportamientos cívicos, han caracterizado nuestra manera de abordar nuestros espacios. Esperemos que nuestros espacios urbanos, derivados de los efectos de este virus, de algún modo muten, produzcan nuevos fenómenos y diría arte del bien hacer de nuestros espacios, innovar en la manera de hacerlo y sobre todo actuar frente a la marginalización, la segregación y la desigualdad que se ha expresado de una manera rotunda. Luego veremos alguna imagen que evoca, ¿no?, que nos transmite directamente cuestiones que pasan o que hemos visto que pasan sobre el espacio público. Algunas posiciones. La pandemia que nos ha llevado distancia y separación, barreras y límites, invisibilidad, incluso miedo, bueno, sobre todo tiene que ver no tanto solo con el espacio construido, sino justamente con los protagonistas de este espacio. No me toques, sepárate, vayamos en grupo, saquémonos las máscaras, o sea, toda una gran convulsión de prácticas sociales donde a veces la regla, la norma sociosanitaria no es suficiente. Y en este sentido lo que necesitamos es que el espacio sea bueno, conveniente, pertinente. Un espacio que puede tomar formalidades, construcciones muy diversas, pero en cualquier caso necesitamos espacio libre. Y muchas de nuestras ciudades, de muchos barrios, no solamente no lo han perdido, es que no lo tenían y por tanto debemos preverlo. Pero además la pandemia ha resignificado, ha recodificado, ha introducido nuevos códigos. Entonces el espacio público, que tiene que ser libre, que está bien que esté protegido, pero tutelado. Esto Carlos ahora nos lo estaba comentando, muy tutelado. Aquí hay posiciones muy diversas. Ser transparente y por tanto tener con reconocimiento facial, con reconocimiento de tus movimientos por los smartphones y todos los sistemas de las smart grids, pues está bien, puede estar bien, no está bien. En todo caso, no tiene una única respuesta. La pandemia también ha producido muchos espacios polémicos, por no hablar solamente del urbanismo táctico, que tiene sus virtudes, pero también, evidentemente, sus deficiencias. Muchos disensos en la exigencia de calidad y también en las prácticas. A veces, en la propia Barcelona, digamos, esta evolución de la reconquista del espacio público, del espacio libre, no siempre va acompañada de una comprensión por parte de toda la ciudadanía y, por tanto, esto exige reconversiones también en las formas de habitar, en las formas de proceder. También
una cierta regresión interesante o una rememoración de lo que llamo los espacios mónadas de individualización, que a veces pueden ser entendidos de forma negativa y que, en cambio, digamos, esta especie de la casa i l'hortet catalana del president Macià, ¿no? Los cottage o los espacios, digamos, de la revolución, post-revolución industrial que requiere aquello sanidad, higiene y que van introduciendo el huerto como algo clásico, pero también novedoso en propuestas como las de Sorensen en Dinamarca, también adquiere elementos de crítica y de análisis muy interesante. Estoy dentro, estoy fuera, estos in-betweenes que producen nuevos clásicos espacios públicos. La pandemia también ha provocado situaciones inverosímiles, el abandono del espacio, la naturaleza se lo reapropia y de algún modo vuelve a decirnos que juega su rol. ¿Cuál es este rol? La búsqueda de la naturaleza en la propia ciudad, natur y civitas, como una buena combinación para que la biofilia, es decir, esta actitud, amor a la vida, de algún modo también tenga en cuenta la reconversión necesaria para que servicios ecosistémicos, biodiversidad tan necesaria para la vida, puedan mitigar efectos sobre que provoca el cambio climático o que provoca la transición energética que hemos de concretar en espacios muy concretos. Atelier Levalto en París o Jornet Llop-Pastor en una reconversión de una manzana industrial en Badalona, ciudad densa, etcétera, etcétera, junto con Frank Fernández bien afrontado, en la cual introducimos criterios. Ahora esto es un vergel, está una foto el día de la inauguración, donde los servicios ecosistémicos, que ahora no me voy a extender sobre el tema, intentan reconducir prácticas sociales de gestión de ciudad de excesivamente mineralizada y muy manipulada en términos solamente de usos y no de ciclos de vida o de actitudes más metabólicamente ecológicas. También la pandemia ha incrementado prácticas sociales muy diversas, ¿no? Paradojas en el uso del espacio urbano que de alguna manera van desde cómo ha de ser el mobiliario, cómo de alguna manera tratamos la alfombra urbana, lo que a mí me gusta, como me gusta denominar la urbanización, cómo tratamos la alfombra urbana, o incluso a nivel de los tres grandes espacios de nuestro gran espacio, subsuelo, suelo y vuelo, cómo repensamos no solo la reconquista de la calle en el plano del suelo, sino también la reconquista de la calle en términos tridimensionales, en el subsuelo, el suelo y el vuelo. Daría para toda una sesión. Distribución equitativa de los barrios y, desde luego, cómo abordamos otra gran pandemia. Verán en la imagen de la izquierda donde estoy ahora, en la casa de la derecha, la casa de mi mamá en pleno barrio histórico, centro histórico de Lleida. El paisaje es los temporeros que vienen a encontrar su punto de encuentro y han, de algún modo, se han apropiado de la plaza, pero que provoca un gran desencuentro entre formas de utilizar este espacio y los mercados legales o no formales que utilizan, o como al lado de casa en el suelo de un equipamiento público, porque no estamos como sistema organizado para preparar este tipo de cambios. Y como me pide el moderador que vaya mucho más rápido, perdón, el moderador, el escritor de periódicos, digo, voy a la conclusión. No puede haber espacio público sin res pública, proyecto de lo público, con buenas reglas y buenas normas que se proyectan, se ve en la imagen, con buenos espacios, que es el gran proyecto de comunidad, y también utilizando adecuadamente el delta para no entrar en un espacio poshumano. Y finalizo diciendo ni privado ni público, privado y público. La pospandemia nos ha interpelado para el espacio social, el espacio de la acción pública. Muchas gracias. Tenemos también un manual que pueden consultar también en línea, el manual del diseño del espacio público, pero me quedo con esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Has avanzado un par de líneas interesantes que seguramente ahora, cuando entremos en el debate, pueden ser temas interesantes de discusión. Pasamos al tercer ponente, José Antonio Corraliza Rodríguez. José Antonio. Ahora, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te presento un poco, si te parece, para nuestra audiencia, que veo que va creciendo exponencialmente, ¿no? José Antonio es catedrático de Psicología Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, del área de Psicología Social desde el año 2007.
Su trabajo como investigador se ha centrado en el desarrollo de las líneas de trabajo en el ámbito de la psicología ambiental, imparte las asignaturas de psicología ambiental y percepción ambiental, y después de pasar 2 años en la Universidad de Córdoba, aquí cerca en Andalucía, actualmente pues trabaja en Madrid. Sus contribuciones sobre el análisis psicosocial de la experiencia de naturaleza a mí me parecen interesantes porque ayudan un poco, creo yo, lo veremos ahora en tu intervención, a entender qué efecto simbólico y emotivo incluso genera el espacio público en los ciudadanos, sobre todo en un momento como este en el que quizás somos más conscientes que nunca que el espacio público tiene un valor precisamente porque nos han tenido o hemos estado encerrados durante un tiempo y empezamos a notar cosas que a lo mejor algo antes dábamos por sobreentendido, es que el espacio público era inocuo o era un divertimento, cuando en realidad tiene otro tipo de condicionantes. Adelante, José Antonio. Muchísimas gracias, Carlos. Yo también quiero empezar, y espero que no se tome como una expresión meramente protocolaria, sino muy sincera, por agradecer al Colegio de Arquitectos de Cádiz, a la Diputación de Cádiz, la invitación, que me produce muchísima alegría volverme a reencontrar con Esther y con Carles Jobs, que hace tiempo que no veía. Y yo soy el último que interviene y saben ustedes, estaba bastante inquieto porque, claro, yo soy el psicólogo de esta pandilla, ¿no? ¿Qué hace aquí un psicólogo, no? Pero como ya lo importante lo han dicho los compañeros, lo han dicho Esther y Carlos, yo, pues ya me he relajado un poco, ¿no? En realidad he estado tomando notas, me daban ganas de hacer de ir anotando, de ir comentando algunas de esas cosas, ¿no? Pero voy a intentar ajustarme por honestidad a lo que yo tenía preparado, ¿no? Déjenme que en primer lugar ponga unas comillas sobre el título de estas jornadas, ¿no? La ciudad post-COVID, el post. Hace poco yo proponía una revista científica, un monográfico que hablaba de la psicología ambiental, que es el campo donde yo me muevo, post-COVID, y me dijeron, templado, porque a lo mejor tenemos, como esa frase que odio, que he oído tanto estos días, de esto ha venido para quedarse, ¿no? No sé, me producía un sentimiento de desmoralización, ¿no? Que, en fin, dicho esto, yo quiero construir mi presentación sobre la base de un preámbulo muy breve, donde voy a intentar explicar qué hace un profesor de psicología ambiental como yo en un acto como este, aparte de la generosidad del Colegio de Arquitectos por invitarme, ¿no? Un preámbulo y luego voy a plantear 2 puntos sobre ciudad y salud y sobre restauración. En este, como primer punto del preámbulo, quiero, probablemente muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de la psicología ambiental y a lo mejor este no era el mejor día para que lo hicieran, ¿no? Pero una de las máximas que resumen en qué consiste el enfoque de un psicólogo ambiental se basa en este hecho, en esta afirmación que veis, que ven aquí, que para mí es una deformación de una frase de Montesquieu cuando decía, primero las personas hacen las leyes, luego las leyes determinan la manera de ser de las personas. Bueno, pues primero las personas construyen lugares y luego los lugares construyen, determinan, hacen a las personas. Y esto conforma una segunda idea, que es muy importante, y es que lo que somos, esto es de gran interés para los psicólogos, una parte de nuestra identidad se debe a los lugares que habitamos. Y, por tanto, los lugares son algo más que el continente de un programa, de un script, de un guión. Es algo que construye nuestra identidad, ¿no? Estamos hablando de la ciudad post-COVID, la ciudad. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia del confinamiento como probablemente una de las experiencias más traumáticas de nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, tanto Carlos como Esther han destacado las ventajas que tiene esa imagen maravillosa de las calles vacías, ¿no? Y aquí surge la paradoja, ¿no? Que yo creo que es el argumento que a mí como psicólogo quisiera destacar, ¿no? En este primer punto, que ya no es preámbulo sobre ciudad, que es la ciudad saludable, es que resulta que hemos hecho las ciudades para estar juntos, a veces por motivos espurios, por ejemplo, los motivos de la sociedad industrial, para juntar y hacerlo más rentable. Y ahora tenemos que distanciarnos.
hemos hecho los lugares para encontrarnos y ahora tenemos que intentar evitar encontrarnos. Esta es una paradoja importante, ¿no? Hablaban mis compañeros de la ciudad vacía, ¿no? Que me recuerda el libro famoso aquel de, creo que de Fernández Alba, ¿no? La metrópoli vacía. Este dibujo que ven aquí es un dibujo que parece estar hecho por una persona en el confinamiento, ¿no? Ven que apenas hay, bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, ¿no? En realidad es un dibujo de hace 12 o 15 años que recopilé de Acción Educativa, un grupo que tiene sobre la ciudad de los niños, ¿no? Hay muchas cosas que llaman la atención de este dibujo, ¿no? Pero una de las cosas más sorprendentes es que apenas hay gente y que parece una ciudad confinada, diríamos en términos actuales. Y las personas que hay son estos jugadores de la cancha de baloncesto que aparecen aquí más como atrezo que realmente como sujetos activos, ¿no? No hay espacio público. Bueno, y más cosas no llevaría. Pero esta no es una imagen del confinamiento. Es una imagen de hace 12 años. De 12 años antes del confinamiento. Durante el confinamiento, en la experiencia de clases online, yo hice un ejercicio con mis alumnos, que todavía no puedo presentar datos, estamos elaborando, que era un ejercicio que consistía en preguntarles qué veían por su ventana. Y este es el problema. El problema cuando analizamos, bueno, el estudio tenía dos preguntas, una era ¿qué ves por tu ventana? Y la segunda pregunta era ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Incluso algunos se atrevieron a hacer ensoñaciones con Photoshop para recrear lo que les gustaría ver. Porque recuerden que en el confinamiento la ventana era muy, muy importante, ¿no? Los resultados que estamos ahora todavía analizando apuntan a que se echaba mucho de menos una cosa. Y aquí quiero ser un poco perverso, ¿no? Y es que hay un efecto psicológico de todas las crisis, de todos los traumas compartidos, que es el ansia, ¿no?, de volver a lo que había antes. De hecho, recuerden el concepto que se ha hecho tan popular y tan confuso, ¿no?, de la nueva normalidad, ¿no? Porque nadie se atrevía. Pero en realidad el sueño, el juego, la palabra importante aquí era volver a la normalidad, el ansia de volver a la normalidad. Y psicosocialmente hablando, es como han mostrado implícitamente mis compañeros en sus intervenciones anteriores, es prácticamente imposible volver a lo anterior, porque hay muchos argumentos. Realmente ya la ciudad de por sí los riesgos que se planteaban para la salud hace poco tiempo. Esto con la contaminación, el ruido, el hacinamiento, la pobreza, todo esto y los efectos que tienen sobre el estrés, sobre los trastornos de ansiedad, los incrementos de riesgo de enfermedades coronarias. Ahora sumamos los riesgos debidos a enfermedades infectocontagiosas, ¿no? ¿Algo me pasa? Ya, pero a mí esto no es lo importante. Lo importante es que esta oportunidad de la ciudad post-COVID nos ayude a combatir ese ansia por echar de menos la normalidad que teníamos. Porque la normalidad, la habitabilidad urbana que teníamos antes, estaba muy grandemente amenazada por estos tres peligros. El aislamiento. Sé que ahora el aislamiento es una virtud, nos recomiendan cada poco, no salgan de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el otro problema de la ciudad pre-COVID era la sobrecarga informativa. Y el tercero es lo que vamos a llamar docilidad ambiental. Como psicólogo ambiental me gustaría brevemente explicar estos conceptos y luego sugerir algunas cuestiones. Realmente, antes del COVID, este es un titular de un año antes del COVID, apareció en el New York Times, ¿no? Se hablaba de en el año 2018, febrero del 2018, perdón, un par de años antes, ¿no? La soledad como una epidemia para la salud, ¿no? En Madrid tenemos datos, no sé si los pueden apreciar, que más de un 25% de personas no tienen contacto con nadie.
Y hay muchas razones que explican la soledad y no puedo entrar en su detalle, pero imagínense la experiencia del confinamiento de una persona que lo ha hecho, que ha vivido sola. El confinamiento. En una ciudad donde estábamos acostumbrados a consumir, entre comillas, espacios públicos, precisamente para combatir esto. La segunda amenaza importante, bueno, la soledad es muy importante y hay que volver a replantearnos esto también, ¿no? El segundo concepto importante es la sobrecarga informativa, que es un concepto acuñado por Stanley Milgram hace 50 años y al que hicimos muy poco caso los psicólogos ambientales. Esta es la descripción literal que él hace de la sobrecarga informativa, pero es la ciudad pre-COVID que se caracteriza por esto, por una gran profusión de señales, porque se bloquea la capacidad atencional de la persona, porque hay ilegibilidad, es decir, hay confusión. Carlos antes hablaba de que la ciudad es un lugar para encontrar lo que no se busca, pero no es un lugar para encontrar lo que no se busca confundido. El problema es que las imágenes de sobrecarga, muchas veces, y tampoco es la romántica deriva de Walter Benjamin, esto es realmente la ciudad confusa más que otra cosa, ¿no? Y el individuo tiene que establecer prioridades y esto agota y satura a la persona. Y el tercer aspecto importante es que cuando algo, digamos, la experiencia psicológica que hemos tenido de la ciudad, comparen su experiencia, por ejemplo, yo que vivo habitualmente en Madrid, aunque ahora no esté allí. Antonio, por favor, ¿sí? Deberías ir un poco terminando. Acabo ya. Bueno, la docilidad ambiental lo que plantea es que hay dos situaciones extremas. La situación de sobrecarga que provoca ansiedad y la situación de aburrimiento, que es el confinamiento. El óptimo ambiental se situaría aquí. La pregunta es, ¿nuestros espacios públicos dónde se encuentran? ¿Se encuentran en el entorno de la ansiedad o del aburrimiento? Esto nos lleva, porque esto nos va a llevar muy lejos y aquí surge un concepto muy importante y es el concepto de restauración psicológica. La mejor definición de restauración psicológica yo la he encontrado en Frederick Law Olmsted, que muchos de ustedes conocerán, es el diseñador de Central Park. Pero es cuando él defendía la creación de Central Park, justamente lo que hacía era justificarla psicológicamente ya en 1865, ¿no? El contacto con la naturaleza hace revivir la mente y así a través de la influencia de la mente sobre el cuerpo consiste el efecto de una refrescante recuperación. Voy a comentar solo dos datos más, perdóname Carlos. Uno es este experimento muy clásico que antes Carlos hablaba de la biofilia, ¿no? Y Carlos Job, y es muy interesante, ¿no? Esto es un experimento donde inducimos estrés en grupo de personas y vemos el tiempo que se tarda en recuperar, según el tipo de paisaje que están contemplando. Y hay, lo que ven aquí es 10 minutos de correr en una máquina de esta de una prueba de ergometría con los electrodos puestos. Se consigue elevar, en este caso es la conductancia de la piel, un indicador de actividad electrodérmica, y la persona queda expuesta con los electrodos puestos para ver cuánto tiempo tarda en recuperar el nivel previo a la inducción de estrés. Y se ve que cuando contempla escenas de naturaleza, estos son datos de un estudio de Ulrich, en 7 minutos prácticamente se ha recuperado. Mientras que cuando contempla escenas de calles con peatonales, incluso, pero y con mucho tráfico, en ese tiempo está a mitad del proceso de recuperación. Hay más datos sobre esto y quiero comentar también este dato. Estos son datos de un estudio. Tenemos que acabar, José Antonio, por favor, te ruego. Hay una encontramos que hay una correlación negativa entre naturaleza percibida y estrés. Una correlación de menos 0.7, es decir, a mayor nivel de naturaleza cercana, mayor nivel de estrés percibido. Concluyo ya y pido disculpas por haberme excedido, confirmando que efectivamente la ciudad es un espacio de convivencia. Y lo que vemos, lo que tenemos que revisar es cuáles son las pautas de convivencia. Y una de ellas muy importante es recuperar la renaturalización de la ciudad, dentro de un equilibrio que nos coloque en el punto medio de estimulación social y natural. Nada más, muchas gracias y pido disculpas de nuevo por el exceso de los minutos que se me ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Discúlpame que te haya urgido porque la idea es un poco ahora que entre todos empecemos un poco la discusión o el debate en el que yo voy a proponer algunas líneas a partir de vuestras exposiciones
y voy a ir introduciendo aquellas sugerencias que hagan pues las personas que nos están viendo, ¿no? De manera que, digamos, las conclusiones que ellos vayan sacando o las preguntas que tengan se vayan introduciendo un poco en el debate general. Bueno, por entrar al rock and roll, por decirlo en términos normales, hay un común denominador en vuestras intervenciones que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que es un tema capital en esta discusión, que es cómo se vigila el espacio público. Yo en una de las introducciones decía que hemos pasado de un espacio público con unos usos sociales, económicos, políticos, de toda índole muy intensos, ¿no? Que se produce antes de la pandemia, a un espacio vacío, es decir, a un espacio, digamos, sin uso, sin gente y sin función social en la práctica. Bien. Ahora quizás el debate sea si vamos hacia un espacio vigilado. Os lo planteo un poco para ver vuestra opinión. Y cuando digo vigilado, lo digo incluyendo el factor que algunos llaman público, o el factor estatal o el factor gubernamental. Porque, claro, dependiendo un poco de la tradición cultural en la que uno se mueva, lo público se puede entender de muchas maneras. Por poner un caso local, ¿no? En Andalucía, el componente espacio público no contempla que el espacio público se regule por una ordenanza, aunque haya una ordenanza. Es más, lo público se considera lo espontáneo, es decir, el sitio donde la ciudadanía se siente libre, dentro de unas pautas un poco tácitas, pero no responde a la aplicación de una ordenanza. Es decir, que un espacio público, una plaza o cualquier otro tipo de ámbito de este tipo, ordenado por un poder político, presenta algunos factores que pueden ser, desde una perspectiva optimista muy bondadosos, desde otra perspectiva muy inquietante. Lo digo si habéis leído a Orwell. Pues claro, se puede plantear en términos benéficos, pero igual la conclusión no es benéfica y en todo caso sí creo, y ahí me gustaría saber vuestra opinión, que cambia la forma de estar de todos en un espacio público. Porque si somos vigilados, si sois profesores, pues lo habréis notado ahora con las clases, ¿no? Que os colocan una cámara en clase y cambia vuestra percepción de la clase, vuestro sentido de la libertad de la clase e incluso la libertad de cátedra, supongo, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, podemos empezar por esta cuestión. Espacio público, espacio vigilado, el Estado tiene esa competencia, puede tenerla, no puede ser, digamos, una formulación totalitaria. Adelante. Podéis interrumpiros y... Empiezo yo. ¿Se me oye, no? Sí. Sí, perfectamente. Nuestro maestro, el profesor Fariña, siempre habla que lo mejor es la vigilancia subjetiva, la vigilancia de los ojos de los vecinos que están en las casas, viendo el espacio público y que dan ese control de seguridad y de bienestar a las calles sin necesidad de cámaras. Claro, ¿qué pasa? Que en muchas ordenaciones residenciales que hacemos ahora, pues han disminuido el número de portales enormemente, ¿no? Y aparecen grandísimas manzanas solo con un portal. Entonces, claro, se han disminuido esos pasos de personas y esas personas que podían estar, bueno, pues un poco transmitiendo esa seguridad subjetiva a los espacios, ¿no? Entonces, eso es por un lado, un poco lo que yo entiendo. Y luego otra cosa que quería destacar de una investigación que hicimos, esta de Usera que he comentado, que les preguntamos a los señores mayores su sensación de inseguridad en el espacio público y era muy alta en algunos puntos, pero era completamente subjetivo y era, hombre, no es que fuera inventado, pero no había argumentos, o sea, no había robos ni atropellos. Entonces era un poco una inseguridad, pero que muchos de ellos percibían determinados puntos de conflicto, ¿no? E incluso de miedo. Nos marcaron puntos que les daban miedos en determinadas calles y bueno, pues da mucho que pensar, ¿no? Porque realmente ahí habría que hacer unos estudios, yo creo, un poquito más finos, ¿no? Y claro, lo más sencillo es colocar cámaras por todas partes, pero yo creo que esa no es la solución. Lo que hay que buscar es estas vigilancias indirectas, ¿no? Y luego evitar, o sea, conocer verdaderamente puntos de conflicto, puntos negros para resolver esa percepción que tiene la gente. Adelante, José Antonio, ¿tú habías pedido la Sí, palabra? es que lo había pedido porque lo que dice Esther me está haciendo recordar mucho una aportación clásica
de un arquitecto. Está mal que un psicólogo venga a decir a los arquitectos. Pero es el famoso concepto de Newman del libro de Defensible Space, ¿no? El espacio defendible. Yo sé que el profesor Fariña, que ha mencionado Esther, que ha hecho contribuciones muy brillantes, ha trabajado mucho sobre la seguridad. Y la conclusión a la que llegaba Newman, estoy hablando de un libro de hace 50 años, casi 73 o 74, creo que es el libro de Newman, de espacio defendible, él decía, lo que da seguridad a un espacio público es que haya ojos que miren a la cara. Los ojos eran las ventanas. Y estaba pensando realmente en una plaza, un modelo de plaza mediterránea, que es lo que realmente se ha visto yugulado por muchos desarrollos urbanísticos que han mencionado usted. El problema aquí viene ahora, es que ahora ya, yo creo que lo que planteaba Carlos Marmon era precisamente que es la sensación del gran hermano, ¿no? De la autovigilancia. Yo tengo instalado el radar COVID. Afortunadamente me da exposición media. No sé qué pasará el día que... pero claro, estás compartiendo datos. En mi casa no hace falta, incluso en mi casa me da exposición media. No sé muy bien. El problema es el espacio vigilado y hasta dónde llega. Estamos viendo cómo hay fenómenos de descontrol estos días en el uso del espacio público, ¿no? De personas, yo creo que irresponsables, ¿no? Como dicen las autoridades, que montan fiestas, etcétera, sin mascarilla y tal. Pero estamos viendo también todo lo contrario, ¿no? Mucho miedo. Y a mí me preocupa encontrar ese punto medio de la curva en la que he interrumpido mi explicación anterior. Es decir, hasta ahora, lo importante del control de un espacio público es que fuera un control espontáneo. Claro, eso es lo que yo planteaba. Que fuera digamos, el control que no parece control, pero claro, lo que se está formulando, no sé tu opinión, Carlos, al respecto, que todavía no has podido intervenir, es si esa idea de espacio realmente es la que tradicionalmente se ha entendido, porque claro, pues un espacio fingidamente libre, público, pero absolutamente controlado y no precisamente fomentador de... Adelante, Carlos. Sí. Se me ocurre pensar en un ejemplo que siempre me ha impresionado, los conventos de monjas y monjes de clausura, que pareciera que son, digamos, espacios o condominios de algún modo de la privacidad máxima, del aislamiento deliberado, y en cambio yo creo que son espacios tan abiertos, sobre todo porque cuando tú entras el nivel de acogida suele ser de una interrelación dual intensísima. Y además mediada por dos o muchos factores que a mí me parece que debemos extrapolar al espacio público, ¿no? Cuando José Antonio hacía la referencia de los ojos, las ventanas, también son los ojos de los que nos miramos, inclusive los de los vivientes, de los animales que a veces no queremos ver o no sé qué, ¿no? ¿Por qué digo los conventos? Porque una de las características es esta acogida deliberadamente intensa que en el espacio público, en nuestras plazas, jardines, parques, se debe producir, sobre todo si nos saludamos, sobre todo si inclusive teniendo el miedo a la alteridad, superamos la barrera de qué significa una posible relación de información, de paseo conjunto, de ayuda porque me he caído. O sea, uno es esta acogida intensa, la otra es la salubridad, no sé, la limpieza. Yo siempre he entrado en un monasterio muy humilde, si quieres, con pocos recursos, poco rehabilitado, pero siempre me he quedado impresionado de lo pulcro, lo bien tratado que están nuestros espacios públicos por esta especie como de dejadez. Ahora no entraremos en tema del por qué, que también podemos hacerlo, de ciertos ayuntamientos, no sé, organizaciones, digamos, públicas. Esta dejadez contribuye a una desafección total del espacio. Cuando tú tienes una buena alfombra, inclusive una alfombra que no te pertenece, incluso religiosamente, la respetas. O sea, yo veo, por ejemplo, cómo no sé, limpian el espacio mis covecinos de este barrio que ahora os estaba explicando que tengo al lado para hacer la oración diaria, digamos. Esto es un ejemplo que nos debe conmover y que de alguna manera no solamente debemos respetar por un tema de interseccionalidad o no sé qué, sino que debemos entender que el espacio compartido, lugares compartidos, espacio social, también es esto. Entonces, para mí la acción pública
debe tener mucho cuidado, molta cura, ¿no? Que diem en català, mucho cuidado del espacio, porque si no, el espacio no existe. Lo ha dicho también Esther cuando nos explicaba estas experiencias de análisis que habéis hecho sobre los espacios y, por tanto, sobre un manual que tendrá unas directrices que seguro que también entra en esto. Por eso dice, mejorar los servicios ecosistémicos o la renaturalización exige una pedagogía acompañada, no la confusión, como decía José Antonio, de encuentro lo que no busco. No, no, encuentro lo que no busco porque es magnífico. Encuentro lo que no busco porque me hace crecer. Encuentro lo que no busco porque es creativo, la música de aquel que se pone a tocar y que además lo hace muy bien. Evidentemente, yo creo que la acogida intensa, el espacio curado, ¿no? Cultivado y de alguna manera, es esencial. Y esto con COVID o sin COVID. Pero con COVID todavía más, todavía más porque vendrán otras pandemias y hemos de estar preparados. Me gustaría un poco plantearos entre, digamos, el criterio que habéis expuesto de diseño, innovación, en lo que es la configuración de esos espacios públicos, ¿no? Lo has mencionado Esther, lo ha mencionado Carlos, que tienen que hacer las administraciones en esa labor de planificación y el corto plazo, es decir, el espacio público que hemos heredado al salir un poco de esta situación. ¿Hay algún punto intermedio? Lo digo porque los tiempos de gestión urbanística en lo que es diseño y planeamiento son largos y quizás, aunque la tendencia, y hay que ir, digamos, desde el punto de vista del ideal hacia ese espacio público nuevo que permita usos y que permita lo que Carlos había mencionado, ¿no? El uso social, ¿no? Claro, muchas veces ese periodo es demasiado largo en términos reales, ¿no? ¿Pueden hacer los ciudadanos algo agrupados, evidentemente dentro de una lógica solidaria para, digamos, que esos espacios vayan cobrando vida antes de que su diseño físico, me refiero, cambie del todo? Porque si no, hay como, digamos, una quiebra, una falla entre la situación actual y la situación ideal. Pues sí, hay muchas experiencias y sobre todo las cuestiones que parten de la gente, pues yo creo que son más gratificantes. Lo único es que luego hay como que regularlas. Ahora estoy recordando un ejemplo de unos casos que estudiaba una alumna brasileña, como en Río de Janeiro habían surgido multitud de personas haciendo pequeñas intervenciones en el espacio público. Bueno, ahora se le llama urbanismo táctico, pero bueno, eran casi fiestas y reuniones y cualquier cosa, ¿no? Que conocemos bien todos. Y eso había creado más cohesión y más identidad en los barrios que toda la inversión en espacio público que estaba haciendo la ciudad desde hace décadas. Entonces, porque lo que se hacía se ensuciaba, no se mantenía entonces era tirar el dinero. Sin embargo, apropiando o dando un poco este recurso a la gente, pues al final era una situación mucho más positiva. Entonces hay que buscar un poquito un equilibrio y muchas cosas de estas cosas del uso flexible del espacio público, el uso temporal, pues es que no llevan simplemente colocar una maceta o una valla y decir hoy aquí no se pasa y ya en la calle empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? A lo que estaba pasando. Carlos, José Antonio, no sé qué queréis a este respecto hacer algún comentario. No, Carlos, por favor. Dos ideas ligando con lo de Esther, ¿no? Yo lo diré diciendo ser escuchados, ¿no? Carlos nos pregunta, ¿y cómo se hace esto y cómo la gente, escuchando a la gente? O sea, esto sí que tenemos total experiencia de que a la que te reconocen como, no sé, técnico, arquitecto, psicólogo, en algún momento por la calle te paras y hablas con alguien, te empieza a decir, te empieza a hacer, segundo tema, la leyenda de todo aquello que hay en la ciudad. Escuchemos, los servicios públicos, el servidor público, el digamos, movilizador público, el animador público, yo creo que tiene que escuchar mucho más. Y hay todo un tema de una burocratización un poco judicializada de el miedo a si pasa algo. No sé, que los presupuestos que no llegan. Nos hemos ido como encarcarando y creo que escuchar ha de servir como mínimo para hacer leyenda. ¿Anotamos todo aquello que haríamos en la ciudad? No podemos hacerlo, no hay los recursos, ya lo haremos. Hacer leyenda para tener agenda y hacer agenda. Entonces, en el tema de la agenda, nosotros con l'Institut pour la Ville en Mouvement, IBM, que fundó François Escher en París y Mireia Appel-Miller, hemos trabajado últimamente hace unos años en Brasil, Sao Paulo, en Lleida, en Shanghái,
con un proyecto muy elemental, pasajes, passage, hacer pasaje, dar, digamos, actuación en lo próximo, abrir aquella continuidad absurda que en muchos pasos de peatones en nuestras ciudades, para no hablar de la gran plaza o del gran parque, tenemos que dar una hipervuelta porque sigue mandando el vehículo. No, pongamos el paso de peatones donde ha de ir. Cerremos una calle con la maceta, como decía Esther, donde podamos hacerlo. Ahora, delante de las escuelas y de muchas escuelas, pobres escuelas algunas, hemos visto cómo rescatábamos un poquitín de espacio público. Rescatémoslos mucho más. Con urbanismo táctico pintando, pero no para siempre, porque la pintura se va a degradar. Luego hagamos obra, ¿no? Porque materializa y de algún modo... Y obra, obviamente, no hace falta meter cantidad de material, ¿no? La pequeña escala que lo cambia todo o casi todo. Y creo que esto es actuar, aquello, no con acupuntura, actuar siguiendo una línea de actuación. Sí, José Antonio, tú querías intervenir. Gracias. Yo quería añadir, porque estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Una triada, ¿no? Yo quisiera que todo el mundo que ha vivido un confinamiento duro, como el que hemos, bueno, como por ejemplo en Madrid, ¿no? Yo el que viví en Madrid, en confinamiento duro, era muy importante ver qué es lo que yo echaba de menos. Y qué es lo que yo echaba de menos, qué lugares echaba de menos. Y es muy importante esto, porque sabéis que los psicólogos hablamos mucho de un concepto que es memoria ambiental. En realidad los espacios no son solo cosas para ver, para funcionar, para hacer cosas. Son lugares, anaqueles, donde guardamos recuerdos, una parte de nuestra identidad. Y cuando perdemos el contacto con esos lugares, perdemos los recuerdos. Y es justamente lo que mi reflexión es, las nuevas pautas, por ejemplo, de los PAUs de Madrid, perdonad que no conozco muchos otros desarrollos, pero la típica estructura esta de manzana cerrada con 10 urbanizaciones, la piscina en el centro del patio tal, y luego grandes ejes para el coche y tal, y aceras por las que no pasa nadie, que reflejan el dibujo de la niña que os he presentado antes, que no era el confinamiento, y que ponen el parque, la zona verde, en el sitio donde ya no se podían construir casas. Eso es lo que está creando. Y ahí es mi apelación a este triángulo. Al triángulo que hay que volver a recuperar una palabra muy importante que un compañero mío, que a lo mejor tú, Carlos Job, lo conoces, que es Enrique Paul, le gusta mucho utilizar, que es la palabra apropiación del espacio. ¿Qué recursos espaciales hacen que nos resulte más fácil apropiarnos del espacio? Porque cuando nos apropiamos del espacio, cuando hablamos de mi casa, no estoy solo hablando de un continente, de una pared. Y ya termino, ¿eh? La idea es eso. Y otra es, muy importante, la red social de apoyo. Yo he querido plantear el tema de la soledad, porque en el confinamiento lo hemos visto movimientos sociales de gente que se movía para hacer compras, para personas enfermas o mayores que no podían salir o que eran de riesgo, ¿no? Y lo difícil que resultaba. Apropiación y naturaleza, por supuesto. Uno de los elementos de mayor nostalgia era ver en mis alumnos esto de lo poco que he podido ver, de que, ¿sabes lo que hacían? Ponían arbolitos, aunque fueran ficticios con el Photoshop, en lo que veían de su ventana, aunque fueran macetas en la ventana de enfrente de la vecina. Perdona, Carlos. Nada, por Dios. Permitirme que haga un poco de abogado del diablo, que casi siempre es la función de los que nos dedicamos a escribir en periódicos. Me llegan algunas preguntas relacionadas con nuestra audiencia, que dicen lo siguiente. Sobre ese discurso de la apropiación, digamos, espontánea y en positivo del espacio público, otra óptica. Por ejemplo, lo que se está produciendo en muchas ciudades, sobre todo con la gentrificación y el turismo intensivo de las plataformas, que ahora con el COVID parece que está en stand-by, pero que puede volver en cualquier momento, es una lucha entre sectores económicos por la patrimonialización o privatización del espacio público, que además no se produce con, digamos, fuerza jurídica, sino por la vía de los hechos consumados y que incluso en algunos casos, en Sevilla ha ocurrido, en Cádiz también, en Andalucía desde luego todas, porque es un territorio donde el turismo, como sabéis, tiene una especial importancia. En Barcelona me consta que sí, porque
suelo ir con frecuencia, en Madrid también, que es que la hostelería ocupa el espacio público incluso contra ordenanza y después el ayuntamiento o la comunidad o la entidad administrativa sanciona positivamente eso contra ordenanza por una situación excepcional que en teoría es el COVID. Es decir, hacemos una excepcionalidad a la aplicación de la ley. Eso no es una, digamos, apropiación en negativo del espacio público, porque claro, antes estaban los coches, que hay políticas en muchas ciudades de peatonalizar con el tema del cambio climático y sacar el vehículo en pos de la bicicleta y otro tipo de formas de movilidad. Ahora llega la hostelería, se hace una excepción, ahí hay un elemento económico que estaba antes del COVID, ahora se pinta como supervivencia del sector, pero antes no era supervivencia, era puros ingresos. En concreto, quería preguntaros a los tres, ¿cómo se podría resolver eso? Porque ese conflicto existe, ¿no? Es difícil, la verdad. No sé si... Fijaros, yo sí, no sé, es difícil y además es que... No, adelante, José. No, adelante, continúa tú. Ah, bueno, no, que es muy difícil, claro. Además es que vemos el choque y además no es solo lo público, es que también es el ruido que ocasiona, ¿no? O sea, tú te vas a divertir a otro barrio y molestas a otros vecinos y luego cuando tú estás en tu barrio no quieres que esos otros te vengan al tuyo a molestarte a ti, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses importantísimo, ¿no? Y yo creo que el tema del ruido es que le tenemos que poner unas buenas pautas en nuestro espacio público porque ocasiona muchísimos trastornos y muchísima situación de mucha agresividad, ¿no? Y al final provoca muchas otras cosas indirectas y claro, pues es que estamos en la calle, estamos con ruido, hablamos alto, etcétera, etcétera, y bueno, pues se provocan mucha molestia a todos los vecinos que están ahí. Entonces habrá que establecer normas de ruido más estrictas y de horarios de que a partir de las 11 pues ya no hay ruido en las calles. En algunos países europeos es así, ¿no? Y un vecino no puede poner una lavadora a las 12 de la noche porque es que le llega la policía y le pone una multa. Y bueno, pues esto aquí es como un poco inconcebible, ¿no? Pero es el sitio que me traslado ahora mismo. Sí, creo que es Suiza. En Suiza te ponen, no te puedes está complicado el una traslado, pero lavadora vamos. a las 12 de la noche, pero bueno, creo que ni tanto ni tan calvo, pero es que claro, la permisividad de ruido que hay aquí es que es impensable, ¿no? Sí, realmente es una cosa muy intensa. Carlos, ¿tú querías aportar algo al respecto de un poco cómo crees tú que se podría arreglar esta situación? Porque claro, se ve que espontáneamente la gente no es tan positiva como a veces pensamos todos que es, ¿no? Piensa en términos más egoístas, ¿no? No, pero yo creo que este es un factor a tener en cuenta. Es decir, pretender el buenismo, ¿no? De que todos estemos, todos y todas de acuerdo en cualquier planteamiento de la ciudad sería negar la ciudad, justamente, sería negar lo cívico, ¿no? Sería negar el principio de urbs, civitas y polis, ¿no? Es decir, sería negar que la cultura, la dimensión cultural, también tiene, digamos, percepciones, prácticas, manifestaciones muy diversas. Entonces, ¿cómo se generan los equilibrios? Yo creo con la convivencia practicada. Y practicada no solamente por la regla que impone alguien, sino por la que todos de alguna manera ayudamos a construir. El barrio donde yo vivo o vive mi mamá en Lleida, es que no vive nadie, es que está prácticamente derruido, como Beirut después del tristísimo incidente. Cuando la ciudad se degrada y pierde los ojos de las ventanas, no solamente está perdiendo población o densidad o contribuyentes, está perdiendo urbanidad. Y la urbanidad de cada día, digamos, también hay alguien que la ayuda a acompañar. Y evidentemente, como decía Esther, también hay reglas, normas, ordenanzas en las cuales nos apoyamos porque son nomos, principios compartidos, no reglas en el sentido del ayuntamiento ha escrito. Y esto nos lo podemos decir. Yo tengo la experiencia con toda esta plataforma de senegambianos que está en la plaza. Os pido que entendáis lo que os estoy explicando de los temporeros. Lo primero de todo es mirarles a la cara, decirles yo conozco Senegal, no sé qué hacéis aquí porque Senegal es un país estupendo y entonces aquí se empieza una conversación cívica. A partir de aquí es todo un poquitín más fácil, pero evidentemente si estas personas
no hay programas que ayuden a entender cómo de alguna manera acogemos, porque la ciudad debe acoger, habrá conflicto. Habrá conflicto porque alguien toma la vía, digamos, tremendista de criticar o otras cosas que ya no cito, entonces iremos de alguna manera mal. Sobre el tema del turismo y la excesiva presión de algunos sectores. En Barcelona lo hemos vivido. O sea, la Barcelona que conocí yo de estudiante cuando llegué, que cruzando el Paseo de Gracia con 16 años viniendo de provincias, pensé que era una calle muy ancha. ¿Qué calle más ancha? Me dije en aquel momento. Claro, si lo hubiera vivido ahora con toda la presión antes de todo el confinamiento, ¿no? Hubiera dicho, pero ¿esto qué es? Digamos, ¿no? Entonces, aquí creo que también hay un tema de decir, en una acera de 5 metros hay cosas que se pueden poner y otras que no se pueden poner. Optar, como en París, a una política excesivamente generalizada de quitar todos los bancos o quitar los urinarios públicos, que estoy, por tanto, aludiendo incluso a mobiliarios que eran generadores de servicio y que progresivamente hemos ido quitando, perdón, bueno, pues plantea que tal vez no estamos gestionando la convivencia en el espacio. Ahora, yo creo que el sector hotelero pues ha de tener su capacidad de servir, porque en muchos lugares, yo también tengo un ejemplo muy claro, un bar que no tiene ni acera y dentro están los servicios sociales del barrio. Dan de comer a los que no tienen comida, atienden a los enfermos y a este 25% que no tiene a nadie, que decía José Antonio, los atiende aquel bar. Yo a aquel bar quiero que lo ayuden. No quiero que le pongan problemas si está pidiendo que le saquen 2 vehículos de delante para poner, no un parking day, sino para poner 4 mesas en la calle. No quiero que le pongan problemas. Ahora, de la misma manera que lo permito, también digo, las ponemos. En Barcelona estamos viendo cómo en las esquinas del ensanche, tan interesantes, ¿no? Con una jersey de color amarillo, igual para que un bar tenga, ¿no?, un espacio que yo creo que lo ha de tener, sacamos 2 coches. Los sacamos todos y hacemos que realmente también tenga un buen espacio diseño. Cuando vamos a la Plaza Mayor de Madrid, digamos, si allí empezáramos a ver cosas raras en medio, ¿verdad, Esther? Que diríamos, esta no es una plaza como toca, ¿no? Ahora no vamos a entrar en criterios solamente esteticistas, ¿no? Es decir, yo creo que sí, servicios a las actividades económicas, evidentemente tuteladas, controladas, como podamos. En el bien entendido que no siempre todos estaremos de acuerdo. Para esto también hay gobernabilidad, ¿eh? Claro, yo quisiera añadir a eso. José Antonio, sí, te doy la palabra, pero si me permite aprovecho el parón porque me ha llegado una pregunta específica que igual va un poco en la línea de tu reflexión, específicamente dirigida por la audiencia a ti, ¿no? La gente pregunta si a mayor cercanía con la naturaleza el nivel de felicidad aumenta. Eso implica estar en un parque o evidentemente poder andar por la calle, porque a los que somos peatones nos hace felices movernos por la calle sin tropezarnos con mesas de hostelería. Por favor. Bueno, como dicen en la tele, ¿cuánto me alegra que me hagas esa pregunta? Aquí bueno, es donde yo me hundo. No. Quería hacer, ahora voy a esa pregunta muy brevemente. La ciudad es un espacio de conflicto per se. No hay que asustarse. Hay que hacer, como decía Carlos, lo que hay que hacer es una combinación de usos. Y lo hemos estado haciendo toda la vida. Cuando vemos las ciudades integradas, yo qué sé, pensad en la plaza de Siena, del Palio, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo se han ido resolviendo, o la plaza de los Uffizi en Florencia, cómo se han ido resolviendo conflictos a lo largo de los 400 y pico años que cada uno de estos espacios tiene. Y vemos, lo que a mí me preocupa es que el conflicto se resuelva con patrimonialización. Es decir, que alguien se considere dueño de ese espacio. Yo, por ejemplo, me he alegrado muchísimo de los bares del barrio mío de Madrid, que es un barrio Arganzuela, ¿no? Completamente, ¿no? Cuando les han dejado, al final de la pandemia, duplicar el espacio de terraza. En condiciones normales, yo como Esther hubiera puesto el grito en el cielo. Pero es que en ese momento era un espacio, permitid que hable como psicólogo, terapéutico. No sé si era el bar pequeño. Y luego respecto a la naturaleza, a ver, yo que igual debería haber centrado más mi exposición en ese tema,
La naturaleza, nosotros decimos que tiene un efecto mediador, moderador. Cuando yo planteo los datos sobre la relación entre estrés infantil y naturaleza, no quiere decir que el niño que es víctima, yo qué sé, de bullying o que sus padres se separan o que le pasa algo, si tiene naturaleza cercana no se estrese. Lo que pasa es que no sufre, claro que sufre, pero si tiene posibilidad de frecuentes contactos con la naturaleza, tiene mayor capacidad para afrontar ese evento estresante. Esa es la clave. La clave es que, esto lo hemos hablado muchísimo, Esther, José Fariña, Emilia, todas las personas, lo hemos hablado muchísimas veces, incluso en el programa del Ministerio de Sanidad que planteabais, ¿no? Es que la naturaleza no te va a curar del coronavirus, pero te va a ayudar a que los eventos que te estresan, eso lo hemos visto en los estudios que los psicólogos hacen sobre las vistas, esto de que ves por tu ventana que decíamos antes. Cuando tú tienes una vista amplia, prospectiva, cuando tienes una vista con elementos verdes, donde ves trajín, aunque la ciudad esté vacía, como lo hemos visto en el confinamiento, tienes una mayor capacidad para afrontar esa situación que si lo que ves es la terraza de otro vecino. Y ahí es donde hay que cuidarlo. La naturaleza es más que un ornato. Es una necesidad. El contacto con la naturaleza, no quiero alargarme mucho, pero es nuestro sistema nervioso el que la echa de menos. No es que refleje una moda cultural del romanticismo, de que Turner ya pintaba los mares revueltos, y Goethe con sus teorías del jardín romántico y todo esto. No, es algo que es una necesidad de nosotros. Esos datos, por eso he puesto esos dos datos, el del estrés y el de un registro fisiológico. Esa tasa de conductancia de la piel no era una pregunta, es un electrodo que te ponen que te mide el nivel de estrés a través de un indicador de actividad electrodérmica. Y se ve que cuando contemplas escenas de naturaleza, tardas la mitad de tiempo en recuperarte del estrés inducido. Y fijaros, ya para concluir, el estrés no es malo, el estrés es un recurso con el que cuenta nuestro sistema nervioso. El estrés es un estado de alarma por una amenaza al organismo. Lo que es peligroso y supone una actividad del sistema nervioso, secreción de neurotransmisores, de adrenalina, etc., ¿no? Lo que es peligroso para nuestro sistema orgánico, sobre todo para el vascular, es estar estresado durante mucho tiempo. Por tanto, si encontramos que hay un recurso como la naturaleza que te permite recuperarte en la mitad de antes contemplando naturaleza, y cuando contemplas una calle con tráfico o una calle sin verde y tal, lo que estamos viendo es que hay una prevención es que es saludable, es un recurso saludable. No es solo un adorno poner el árbol, por mucha rabia que te quede. Perdona, disculpa. Nada, no te preocupes. Una pregunta de la audiencia que va dirigida a Carlos, pero que yo hago extensiva a los tres en vuestra condición de técnicos que han trabajado, asesorado o se han sentado con la administración precisamente para hablar de estas cosas e introducir estos discursos en, digamos, el aparato burocrático que después tiene que hacer el diseño de las ciudades, ¿no? ¿Entienden los políticos este discurso? ¿Es fácil transmitir, digamos, toda la reflexión intelectual y profesional que hay detrás de lo que estamos hablando cuando tú te sientas con un señor de la gerencia de urbanismo o del área metropolitana de Barcelona o con un ayuntamiento de, no sé, el entorno de Madrid, sí, donde hay un PAU y, digamos, se está hablando de magnitudes urbanísticas y edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos en lugar de salud, bienestar, espacio público? ¿Cómo os habéis sentido o cómo sentís cuando tenéis que hacer ese ejercicio que quizás en algunos aspectos puede llegar a ser frustrante cuando no se produce una interlocución adecuada? Si os parece, empezamos por Carlos, porque la pregunta iba dirigida a él, y pasamos a Esther y después José Antonio. Por favor, Carlos. Me viene a mi mente en una conversación con políticos que el alcalde, el caíd, el que va adelante, el que guía, el que abre, frente a una pregunta del público, dijo, yo qué sé. Respondió con una honestidad brutal, ¿no? No, explico esta anécdota para decir, claro, generalizar el político, los políticos, afortunadamente, yo creo que es como un error. Hay de todo, como en todas partes, ¿no?
nuestra experiencia progresivamente ha sido que hemos ido, yo diría, coevolucionando, técnicos, ciudadanos, y políticos hemos ido coevolucionando. No sé, en Barcelona y en su entorno, debo decir, por ejemplo, que a nivel de área metropolitana, el área metropolitana de Barcelona como institución está haciendo un esfuerzo impresionante para realmente convertir los temas de metabolismo, agua, energía, ciclos de la materia, no sé qué, y traducirlo muy concretamente, incluso con Barcelona Regional, en el nuevo plan director urbanístico y en las prácticas concretas de acción financiada en obra sobre área. Un esfuerzo brutal, 150 kilómetros de carriles bici, que no solamente es el carril bici, o sea, un carril bici es un paseo. Si compartimos en lugar de dividir. Más de 150 kilómetros de el esfuerzo de transformación de ríos que han sido realmente, digamos, denostados. Llobregat, Besòs, brutal. La recuperación progresiva, y todavía con mucho trabajo del Llobregat o del propio Besòs, que era una alcantarilla o un... ¿no? La intervención increíble sobre el Besòs es pedagógicamente muy potente y el nivel de uso intensamente muy potente. Pero es que del Besòs no solamente es lo que se ve en Barcelona, sino los 100 y pico de municipios que constituyen el consorcio del Besòs y que se preocupan no solamente de parque verde, sino incluso de calidad del agua. Que luego, cuando se han disminuido los recursos municipales, se ha bajado mucho la posibilidad de seguir haciendo análisis y test y tal, y por tanto es una reivindicación que yo hacía. Espacio público, ¿no? Espacio de acción pública, inversión pública, mucha inversión, porque redunda en la salud, en la... El consorcio del Besòs o la propia Diputación de Barcelona acaba de aprobar la Generalitat, conjuntamente con la Generalitat y los municipios, 300 kilómetros de vías azules para seguir los tres grandes ríos, Llobregat, Anoia, Cardener. Hemos un plan director que hemos tenido la suerte de hacer y de ganar el premio Territorio Cataluña de esta edición. 300 kilómetros de vías ciclables que vuelven a ser también paseos, como los proyectos magníficos de Enric Batlle sobre estos corredores ciclables que comentaba en Barcelona. Son paseos. Enric lo dice muy bien. Los espacios públicos contemporáneos más importantes son los de donde anda la gente. Más que grandes parques en superficie, que también paseos, corredores verdes para andar, que es una buenísima práctica. Ahora, también sí decir asignaturas pendientes, todo lo que llamaríamos el ecotono de los barrios de Barcelona, Nou Barris, Trinitat, no sé qué, con Collserola, pues el otro día, hablando con una persona bien informada del tema, me decía, aquí nos falta mucha inversión, mucha actuación para que el mantenedor de este buffer, del encuentro del gran parque natural, entre comillas, de Collserola, sean la gente de los barrios. Y esto también requiere inversión. Los políticos, en general, te diría, pues hay que seguir, pero hay muchos políticos que entienden. Pongo un último ejemplo, y además, si me permitís decir el nombre porque lo admiro, digamos, Josep Mayoral, alcalde de Granollers. Granollers etimológicamente viene de Granoll, y Granoll es el lugar donde viven las ranas, el pasiot, la balsa donde viven las ranas. En Granollers el esfuerzo que han hecho para recuperar los espacios humedales concretos, pero es que luego es que los niños van allí, ¿no? Y como decía Tommaso de Campanella, ¿dónde aprende un niño? Andando con su abuelo o su abuela y mirando y explicándole la ciudad. Y en nuestro caso la ciudad ya no es la construida, es la ciudad mosaico territorial, es la ciudad territorio, la ciudad que se expande, pues en Madrid, Mairit, ¿no? En árabe, tierra de aguas o tierra de abundancia de aguas, volviendo a recuperar espacios de este contacto con el agua. Y hay buenísimos ejemplos y otros no tanto, ¿eh? Esther, por favor, tu experiencia cuando te sientas a, digamos, comunicar estas cuestiones a los señores electos. Pues mi experiencia es positiva, no sé, yo he tenido muy buenos interlocutores y bueno, con muchas ganas de, siempre con el recurso financiero como lo que, pero bueno, como te escuchan muy bien el discurso, he hecho ordenanzas ambientales, he hecho buenas prácticas, he hecho planes especiales de espacio público. Algunos, claro, están todavía en un cajón esperando tiempos mejores, pero sí que he tenido muy buena. Pero sí que he notado también, yo llevo muchos años trabajando en el tema ambiental
que ahora, hablando de salud urbana, me escuchan con mucha más atención. O sea que el pequeño matiz es muy relevante. He dejado de hablar de sostenibilidad y ahora hablo de enfermedades cardiovasculares, de obesidad, de enfermedades respiratorias y bueno, eso se entiende muy, muy fácilmente. José Antonio, ¿tú querías Sí, añadir algo al respecto? Yo cuando he trabajado en proyectos de planificación he tenido contactos con políticos, pero sobre todo he tenido contactos con arquitectos. Entonces me dan muchas ganas. ¿Qué es peor? Los arquitectos. De hecho, alguna vez yo he pensado que para un psicólogo ambiental, bueno, no, lo pensaba también un amigo mío, su paciente es el arquitecto, ¿no? A veces ha sido duro convencer a según y quién de que hay cosas que hay que, en fin, que hay que hacer un esfuerzo de pensar, ¿no? La experiencia que yo tengo es, o sea, lo que yo he vivido, ¿no? Eso, la calidad del debate público y político sobre las modificaciones de los espacios. Y eso sí que me preocupa. Eso me preocupa mucho, porque yo comparto la idea que los dos habéis transmitido de que en general el político forma parte de su manera de hablar, esa especie de wishful thinking, de qué bonito quedaría esto, de qué bien estaría esto, y no se te opone a una buena idea, o no se te opone frontalmente, ¿no? El problema es el debate público que se genera en torno a esta idea, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hemos asistido a debates públicos desde uno histórico que recordaréis muchos de vosotros, ¿no? Bueno, fijaros, si es importante la remodelación de la plaza de la Puerta del Sol, ¿no? Pues yo no sé lo cuál va a pasar, creo que se va a reformar externo ahora un año de estos, ¿no? Pero yo me acuerdo de una de las penúltimas reformas que se hizo que todo quedó reducido a si las farolas que se ponían tenían forma fálica o no. La calidad del debate público en este país sobre urbanismo es muy flojo y esto es peligroso porque el político se va a orientar más, se va a guiar más por el debate público que realmente por la opinión del experto, ¿no? Y ya lo último, quiero destacar algo muy importante. Hay que educar a la gente en la demanda de espacios públicos. Por ejemplo, hay un problema serio, ¿no? Ahora mismo con los nuevos ayuntamientos vinculados a movimientos sociales muy activos, etcétera, etcétera, ¿no? El uso y abuso que se pueden hacer de los referéndums mal informados, vamos a decirlo así. Cuando tú crees que eso es una solución, en realidad probablemente estés creando un problema. No puedes pedir a la gente que te resuelva una cuestión que tú no has estudiado, que tú no has hecho un estudio de viabilidad y sobre todo que no has educado a la gente. Y entonces esto me abre un poco la necesidad de ampliar y profundizar en los procesos de participación públicas. No como ahora se dice, no que hay consulta, todo el mundo ha tenido el tiempo para ir a ver la maqueta, para ir a ver no sé qué, no. Y yo quiero recuperar aquí un poco las experiencias británicas, la enorme tradición que hay de debate público. Ya lo último, lo verde, antes Carlos lo ha dicho, en red. Hay que conectar. El verde no puede ser un adorno, no es poner una macetita en tu ventana. Tienes que formar parte de la red, ¿no? Le he hablado de Granollers, yo puedo hablar de Vitoria, que es un grandísimo ejemplo también, de cómo, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar la idea de lo verde en red, no tanto el alcalde, la escena típica un poco que ya casi parece como la versión de los años 80 de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De la 80-90 del alcalde cortando la cinta de un parque que está con los pinitos recién plantados, ¿no? Carlos. Sí, quisiera añadir al hilo de lo que estáis diciendo. Hablamos mucho de blockchain, ¿no? De cadenas de confianza, y siempre lo elevamos a este mundo digital y de la transición humanística hacia el poshumanismo, casi como si fuera otro mundo, ¿no? Las blockchain son justamente estas cadenas sociales del vecindaje, de los vecinos. En la línea del verde hay una experiencia que os recomiendo, que no podré explicar ahora y no toca, pero creo que es muy remarcable. Como blockchain, conocimos a Luis Uribe y la experiencia del Anillo Verde de Vitoria y de alguna manera contaminó en el buen sentido, porque también hay virus positivos, digamos, ¿no? Intelectualmente y profesionalmente. Y fue aquello extendiendo redes en nuestro plan de Montmeló, en los trabajos
no sé qué territorio y ciudad está haciendo en Sevilla y en Andalucía, el libro de Pedro Górgola sobre la reinterpretación del territorio litoral andaluz, ¿no? Pero y muchos más. Por ejemplo, en Gerona, Martí Frank, que es uno, yo creo, de los estupendos paisajistas de España, digamos, Martí Frank está trabajando con un proyecto que casi es de autogeneración, se llama el proyecto Bores, el proyecto Bordes, a través de lo que él llama la gestión diferenciada de las masas forestales. Es decir, él propone al ayuntamiento, propone a la colectividad gestionar bosques de algún modo aquellos obsoletos, denostados o no sé qué, y regenerar los prados. Y de esto va haciendo un anillo verde que surge casi up and down, ¿no? Desde abajo arriba. Y me parece que las redes de confianza es que, ¿cómo te diría? Que los 200 que estamos aquí, de algún modo, no solamente hoy hablemos, sino que de repente alguien te escribe, oye, ¿qué haces? Que nos contemos, que nos animemos a contarnos y a compartir experiencia. Acabo con un ejemplo. Me han invitado muchas veces a México y a la zona del territorio lagunero, que es espléndido. En el último workshop sobre el río Nazas, les dije, son buenísimos amigos, no me invitéis más. Sí, no me invitáis un día donde todos los que participemos en el workshop llevemos una escoba. ¿Una escoba? Sí, sí, porque vamos a quedar en el puente tal del río Nazas y vamos a empezar a escobar. Y vamos a empezar a sacar, digamos, todos los detritus y todo, ¿entiendes, no? Yo creo que aquí también hay una vuelta a tener mayor confianza con la gente próxima, con los de al lado y tal. Porque si lo dejamos en el plano de la planificación, de los proyectos, ¿no? Y el proyecto que ha de seguir todo un proceso burocrático, no sé, nuestra vida es corta, ¿no? Y incluso grandes Frederick Law Olmsted, ¿no? O Sir Patrick Geddes metían las manos en la masa, bajaban al terreno de la... Y creo que hemos de hacerlo, ¿no? Os voy a pedir a los tres antes de a las 19:50, digamos, os daré los 5 minutos, digamos, de resumen de vuestra exposición, pero antes tenemos 7 que yo quisiera aprovecharlo para preguntaros una cuestión. Visto que los políticos, en realidad, aunque esté el tema financiero, como ha comentado Esther, son receptivos a las ideas, quizás porque tampoco les sobran, ¿no? Y una idea que se le ponga por delante, pues puede perfectamente servir y eso siempre ayuda. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en cómo creéis ustedes que los profesionales, arquitectos o no, pueden contribuir a esa labor pedagógica, porque es verdad que muchas veces el problema está en la opinión pública, de la que tenemos un concepto idealizado, ¿no? Y pongo un caso, en Sevilla hay unos debates brutales cada vez que se plantea un proyecto de arquitectura contemporánea. Arquitectura contemporánea estoy hablando de a partir de 1929, ¿no? Que parece que para algunos esencialistas se acabó el mundo y todo lo que ha pasado después es sangre, sudor, lágrimas y arte degenerado. Claro, eso produce episodios, como comprenderéis, formidables sobre la propia idea de la ciudad, ¿no? Si la idea de la ciudad está terminada, no está terminada, si un objeto de arte contemporáneo es una agresión, y después a veces cuando se hacen ciertas cosas, es verdad que todos no son excelentes, pero tú ves la relación de la gente común con una biblioteca bien hecha, hablo de los Monchis, por ejemplo, y tú ves que hay una relación espontánea, natural, sin ningún tipo de reflexión esencialista sobre qué somos, dónde vamos, la canción de Siniestro Total, ¿no? ¿Qué hacemos en esta galaxia? Que hace que tú llegues al edificio y lo entiendas sin necesidad de ningún tipo de discurso. ¿Cómo podemos ayudar los profesionales? Me excluyo porque yo soy periodista y por tanto no tengo el conocimiento que usted, pero sobre todo los arquitectos o los planificadores o los que estáis en estas cosas a través de los colegios para hacer esa pedagogía y que las veces que el político quiera, digamos, la opinión pública no contribuya y ayude, ¿no? No se oponga. Por favor. Bueno, pues, yo no soy arquitecto, pues lo voy a decir yo, ¿no? Bien. A ver, yo creo que hay un serio problema sobre todo en la innovación, en la concepción de lo que es el edificio emblemático, el edificio público, ¿no? El edificio y esto es muy importante, porque ya Kevin Lynch planteaba que es muy importante lo que él llamaba el place identity, la identidad del lugar. Y entonces, a veces entendemos que la identidad del lugar es
yo qué sé, pues que yo me ponga el pelo, el poco pelo que me queda, de color amarillo. Y hay intervenciones urbanas que equivalen a eso. Pero no me quiero referir tanto a eso, sino al uso y el abuso que en este país ha habido de la arquitectura de nombre. O sea, yo he encontrado, me acuerdo una vez un alcalde de un municipio muy importante históricamente, pero muy importante históricamente, de la Comunidad de Madrid, que no voy a decir el nombre, que decía, es que yo lo que quiero, no sé si está bien decir esto, es un bofil. Hasta que Bofil le mandó el borrador de contrato que tenía que firmar, ¿no? Entonces ya no. Un Bofil, pero ¿qué quieres que te haga Bofil? Estoy hablando de uno de los pueblos históricos con varios palacios reales en Madrid, ya no doy más pistas. Pero quería un Bofil. Y la arquitectura de nombre para mí es lo que me preocupa, que es una arquitectura donde se busca más la continuidad estilística que realmente la reflexión sobre el uso del espacio. Los psicólogos decimos que nosotros estamos en permanente interacción con el lugar, dialogando. Y cuando te encuentras con un edificio que, por muy bien que genere, es por ejemplo, hubo una época que yo temí que España se convirtiera en un país de Guggenheimitos. ¿Os recordáis que todo el mundo quería? Entonces, eso es lo que me preocupa. No me quería extender. Lo puedo decir yo que soy psicólogo, ¿eh? Lo digo con todo el respeto a la genialidad de Foster, de Bofil y lo que me encanta el Guggenheim, claro, Esther, quería saber tu opinión al respecto. O sea, entre el arquitecto estrella y la, por decirlo en esos términos, la dictadura asamblearia, ¿hay lugar para el sentido común y la posición intermedia o no? Sí, desde luego. Y además aquí somos académicos y estamos siempre en esta labor y además yo creo que lo que estamos haciendo hoy es esto. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues hablar, varias disciplinas, varios académicos. Estaría bien que a lo mejor hubiera más intervención de otros del público, pero estamos explicando pues la opinión y estamos abriendo un debate sobre el espacio público y es que esto tendría que ser como una práctica habitual, ¿no? Nosotros en la universidad pues lo haces con tus alumnos, pero bueno, es un microcosmos, ¿no? Y la universidad es un espacio pues desgraciadamente también muy cerrado y muy autónomo y es una pena porque tendríamos también que abrirnos más. Y yo creo que en ese sentido pues el Colegio de Arquitectos debe ser un buen referente porque estás ahí entre el profesional, entre el ciudadano que tiene que ir a pedir, o sea, pero lo que hay que hacer es esto, hacer debates, hacer discusión, hablar de temas y para que la gente también vaya teniendo esta información para que luego cuando quiera participar pues también pueda participar informadamente, ¿no? Porque si no, es lo que decía José Antonio, no se pueden lanzar preguntas absurdas de casi todo porque es que así vamos generando cada vez más problemas. Carlos, ¿tú quieres añadir algo o pasamos a las conclusiones? Yo, dos comentarios, ¿no? Uno es, digamos, no hay ni buena ni mala arquitectura, hay buena y mala arquitectura. Es decir, y buen y mal espacio público, por tanto. Absolutamente. Es decir, la calidad no la da el título ni la da, digamos, la atribución de competencias, sino la da el reconocimiento y además en el uso y en el tiempo. A veces se hacen proyectos que van demasiado rápidos y este es un factor que también la iniciativa pública, ¿no? La inversión pública debe tener en cuenta. A veces hay proyectos que necesitan su tiempo, su trabajo, su reflexión, su maduración e inclusive pasar por momentos críticos donde parece que tenemos la solución y todavía no. Y esto también se ha de pagar. Y por tanto también reivindico que en momentos post-COVID o con la experiencia de COVID espero que los 140.000 millones de euros, ¿no? Que parece que tienen como que repartirse, se haga bien. Y que no solamente se rescate, digamos, de una forma discrecional a determinados sectores, sino que rescatemos bastante culturalmente, socialmente, ambientalmente, en la medida que podamos, el máximo de actores de nuestra sociedad. Arquitectura, construcción de órdenes posibles. Por tanto, José Antonio también es arquitecto, ¿no? Y es decir, no solamente es un problema de titulación, es un problema de cultura también colectiva, ¿no? Y por tanto, cuando decía que el rescate también ha de rescatar a los músicos, a los campesinos, también a la arquitectura, porque no podrá haber buen espacio social si no hay buen espacio bien proyectado, bien planeado. Y en esto
yo creo que no hay el autor del siglo XXI, muchos lo siguen buscando, sino que hay los equipos, ¿no? Y la fluidez disciplinar del siglo XXI, porque ahora ya somos muchos, ¿no? Y porque además nos necesitamos ampliamente y además con estas cadenas de trabajo y de confianza, digamos, ¿no? Muy bien. Tendríamos que acabar en 10 minutos. Quizás nos extendamos algo más porque hemos empezado con cierto retraso, pero sí me gustaría pediros, invirtiendo el orden de intervención, una última exposición a modo de resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado un poco hablando en este momento de debate y de las intervenciones previas. Si las pudiéramos hacer en torno a 3 o 4 minutos por cada uno, perfecto. Si os parece, la hacemos en el siguiente orden. José Antonio en primer lugar, Esther y cierra un poco Carlos, ¿no? Que acaba de intervenir. Por favor, José Antonio. Pues nada, bueno, perdóname un comentario previo, mis alusiones a Bofill o a Foster o a los Guggenheim no se entiendan como alusiones personales, ¿no? Sino como a veces a la crítica a la manera de pensar del político. Yo lo que quiero es tener una firma aquí, ¿no? Bueno, lo que yo creo que es muy importante es la ciudad realmente, como decía Robert Ezra Park, es la causa de nuestro, bueno, es un gran laboratorio permanentemente. Y el capital más importante que tiene la ciudad son obviamente los ciudadanos y el espacio público. Y durante mucho tiempo el espacio público, incluso yo lo he visto en manuales, se definía como el espacio que queda entre las casas que haces. Y claro, lo que yo creo que es muy importante es que hay que reproyectar los espacios públicos. ¿Con qué? Con dos principios. Estoy ya pensando más en la situación actual. Permitir, facilitar, dificultar, permitir controlar la interacción interpersonal. Que te puedas quitar de en medio cuando quieras y que puedas abrirte. Claro, yo antes he hablado de la soledad, no hemos tenido tiempo de hablar de ello en profundidad, pero es un tema muy importante. La soledad no es estar solo, es estar solo cuando no quieres estar solo. Y por eso es los espacios públicos tienen que facilitarnos. Una persona puede querer quitarse de en medio y no sentirse solo. Lo que nosotros llamamos el control de la privacidad. Es muy importante que los espacios... En segundo lugar, hay que volver a abrir el debate sobre la belleza del espacio público. Como un espacio que nos representa, que forma parte de yo ahora me estoy acordando de una tesis doctoral que dirigí con Augusto Fariña sobre la belleza de las plazas urbanas, ¿no? Tenemos que hacer espacios que resulten atractivos en el decálogo que yo planteaba y que es el complemento perfecto para lo que Carlos decía antes de la salubridad del espacio. Y por último, ya termino, lo que hay que recuperar es el principio de que, un principio que se planteaba mucho en el libro de Urbanismo y Participación me ha ido el nombre del arquitecto Alexander. Él decía, lo que hace que algo sea funcional es que el crecimiento del proyecto lo sea pequeño. Hay que volver a recuperar la templanza en el diseño y la construcción de un proyecto. Y eso es la templanza, que es una virtud a veces demasiado olvidada. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio. Esther. Sí, bueno, yo lanzaría un poco una necesidad de repensar el espacio público, ¿no? Hay que establecer una flexibilidad, una coordinación de agentes, un acuerdo entre muchas partes que muchas veces están en conflicto. Y una cosa que no ha salido a lo largo del debate, pero que yo creo que apuntamos ahora, es que la ciudad mediterránea, la nuestra, nuestras ciudades españolas, se caracterizan por un patrón de densidad y complejidad en sus zonas más históricas y más que yo creo que tenemos que volver a repensar, a recuperar para trasladar esa idea a las zonas más modernas, ¿no? Las ciudades, los barrios residenciales más modernos se nos están quedando sin complejidad. Muchas veces son densos, pero no son densos. O sea, nosotros hemos hecho análisis de densidades y es que te quedas sorprendido que con tipologías de manzanas cerradas
tienes densidades de viviendas unifamiliares, porque tienes muchísimo viario y muchísimos espacios abiertos. Entonces, eso es, hay que revertirlo, porque no estamos haciendo ciudades o barrios, ¿no? Tampoco hemos hablado del barrio, pero también es un concepto fundamental. Y luego otra cosa importante es el envejecimiento de la gente. Los diseñadores tenemos que pensar que nuestro cliente, el usuario, pues se está haciendo muy mayor. Todos nos estamos haciendo muy mayor, pero claro, es que una persona mayor se mueve de otra manera, ve de otra manera, tiene una sensación de inseguridad de otra manera, tiene que cruzar de otra manera, se tiene que sentar, tiene que beber, tiene que ir al baño. En fin, son un montón de pequeñas cosas que el espacio público tiene que empezar a incorporar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer diseño de ciudad para nuestros mayores o para, al final, si el abuelo está a gusto, todos estamos a gusto, ¿no? Porque al final la estructura funciona para todos, pero un poco pensando en la gente mayor podemos detectar mejor esos pequeños conflictos que están en el espacio público, de ese tipo de pequeños problemas que el urbanista tenemos que resolver. Estupendo, Esther, muchas gracias. Carlos. Quisiera sacar también a la palestra que la ciudad está en el territorio está en la ciudad, y en esta idea de ciudad mosaico territorial también los pueblos, los micropueblos adquieren un nuevo protagonismo, no como solución dual, nos vamos de la ciudad y nos vamos al campo, sino justamente como una convivencia equilibrada entre lo que podríamos llamar sistemas territoriales que se compensan. En este sentido, el patrimonio, incluso de los micropueblos, a veces habitados durante buena parte del año por las personas, pero que luego reciben en momentos punta a mucha población urbana, y esta es una forma de vivir en geometría variable y en uso alargado del territorio, me parece también muy clave, sobre todo para nuestras regiones como Andalucía, como el centro peninsular, como Cataluña, como el País Vasco, donde evidentemente yo creo que tenemos esta experiencia de ser parroquiales a la vez y metropolitanos. Y, por tanto, creo que esta vindicación de que el concepto de espacio público es muy elongable. Yo recuerdo en Tortosa una plaza de 5 metros de ancho, que es la misma medida que tiene una acera del Ensanche. Y en el barrio de Sant Jaume esto era una plaza. Y la teníamos que cuidar porque era un poro, digamos, aquello de vida en este enclave. Por tanto, micropueblos, pueblos, estos sistemas urbanos donde el espacio público adquiere su condición real de espacio, para mí, social, y por tanto, donde también tiene en cuenta todo aquello que pasa desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, de la habitabilidad de la casa, de mi casa, con la habitabilidad de nuestro espacio compartido. Es un poco lo que decía Antonio Machado, ¿eh? Tan preocupados que estamos por ver lo que pasa afuera, en campos, en tierras de Castilla, digamos, nos olvidamos de nuestro interior. Pero cuando nos miramos muy o demasiado hacia adentro, nos olvidamos de todo aquello que pasa hacia afuera. Este in-between me parece que es una regla, incluso a nivel profesional, para que hacer ciudad y espacio público vuelva a tejer redes de confianza en buenos espacios, sea en la ciudad, sea en los barrios maltrechos y mal nacidos, con el debido respeto, digo mal nacidos, mal proyectados, como también en los lugares más excelsos o en los lugares de la ruralidad más extrema, porque hemos hablado de naturaleza, pero yo creo que también el rural, ¿no? Y la ruralidad es muy importante en la ciudad, en los sistemas urbanos, en las periferias, mal llamadas periferias. Por tanto, espacio público, espacio de la acción pública, tenemos mucho que hacer todavía, espacio social. Perfecto. Os doy las gracias a los tres. Ahora habrá una conclusión institucional. No, seguimos en línea. Ya está aquí la decana. A mí lo único que me gustaría decir un poco a modo de cierre, antes de cederle la palabra a ella, bueno, es daros las gracias por la ayuda que me habéis prestado en la organización del debate. Espero no haber sido demasiado estricto en el tema de los tiempos y ha sido un placer un poco intentar, sobre todo en esta segunda fase, fomentar el diálogo. Yo me quedo con 2 o 3 conclusiones muy simples de todo lo que hemos hablado, ¿no? La primera, se ha mencionado, la ciudad es conflicto y no hay que asustarse por eso. Otra cuestión es cómo se abordan los conflictos, si desde un punto de vista legal o desde un punto de vista un poco de lo que Carlos Job llamaba
convivencia practicada, ¿no? O sea, esa costumbre de convivir o esa concordia, digamos, natural, que digamos está bien como ideal, pero que al mismo tiempo que tenemos el ideal un poco de qué espacios públicos tenemos que hacer, cómo lo ordenamos, cómo repartimos el tiempo, hay que ser consciente un poco de con la realidad que tratamos, que muchas veces ese ideal pues se vulgariza o la gente no piensa como a lo mejor pensamos cada uno cuando estamos solos planificando en cómo somos y se mueve por otro tipo de interés. Y después me parece muy significativo lo que ha comentado Esther sobre la capacidad de pedagogía que tenéis los técnicos, los arquitectos, con respecto a los políticos, porque es verdad que muchas veces no es el político el problema, el dinero siempre va a ser un problema, a veces te enfrentan con ciudadanos que todavía no son capaces de entender ciertos discursos, cuando son discursos, pero si tienen la experiencia sí la entienden. Y finalmente, bueno, lo que José Antonio ha estado un poco en estas 2 horas haciéndonos ver a todos es que la naturaleza no es un nato, sino que es sano. Muchas gracias y le paso la palabra a la decana para que despida la sesión. Gracias a todos. Hola. Venga, gracias a ti. Pues yo en primer lugar quería daros las gracias a los 3 ponentes por habernos hecho reflexionar sobre la materia que era hoy la cuestión, el espacio público. Me ha parecido muy interesante el debate y creo que a todos nos va a dar un punto para razonar en la siguiente y última ponencia que tenemos el día 30 de octubre. Os recuerdo a todos que el 30 de octubre a las 6 tendremos como ponente a Xavier Montéis, a Juan Herrero y a Isaac Chinchilla, que nos darán la última visión ya centrada en la vivienda. Hoy agradeceros a todos, a José Antonio, a Esther, a Carlos y a nuestro moderador Carlos, cómo ha transcurrido toda la jornada. Me ha parecido dinámica e interesante y yo creo que todos estarán de acuerdo en que vamos a poder ya tener materia para razonar y ya llegar al último paso de la vivienda, que será nuestra última ponencia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.